Ok, sí, porque se me va el título. Bueno, pues, que quiero comentarles a todos ustedes que el día de hoy estoy muy contenta de que tengamos a nuestro expositor, el doctor Francisco Romero Ruiz del Portal, que como quizás algunos de ustedes ya sepan, tuve la oportunidad de ir a trabajar con él, tengo la oportunidad de conocerlo y pues que me haya recibido allá en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, estaba leyendo un poco de su currículum, quería aprenderme algunos detalles, pero creo que tiene bastantes cosas que quería aprenderme cuántos artículos tiene, cuántos capítulos del libro y nada de eso pude hacer. Tiene bastantes. No sé, doctor, no recuerdo cuántos artículos, cuántos capítulos del libro tiene. No sé, artículos, pues quizás alrededor de 50, que no son muchos, y capítulos del libro menos, 2 o 3 probablemente. Bueno, son Pero vamos, no me demasiados. acuerdo, la verdad es que no me pillas un poco desentrenado en eso, no lo sé exactamente. Bueno, yo intenté leerlo, pero le digo, entre tantas cosas, sé, tiene bastantes alumnos de doctorado también, proyectos y, bueno, bastante. Entonces, nada, él ha trabajado en la Universidad Politécnica de Madrid y ahora es profesor de tiempo completo de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Estoy bien, doctor? Sí. Vale, pues entonces él nos hablará el día de hoy del índice cosmológico de Conley de continuos invariantes aislados, aplicaciones a los límites inversos en sistemas dinámicos. Pues gracias, doctor, por aceptar darnos la plática el día de hoy y bienvenido a la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México, de manera virtual. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy voy a hablar de un trabajo conjunto, que ahí están los coautores, que son Luis Hernández, que fue estudiante mío, y Jaime Sánchez Gavites, que, en fin, también es un chaval joven, menos joven que Luis, pero bueno, son jóvenes los dos, y son compañeros míos de la facultad actualmente. Y estamos trabajando en sistemas dinámicos topológicos. Entonces, originalmente la idea que yo tenía, no sé si me escuchan. Bastante Sí, bien. Vale. Bien. Es que he oído un silencio, debe ser quizá porque hayáis apagado el micro. Vale, perfecto. En caso de que no, hacerme alguna seña de algún tipo, en caso de que se corte la comunicación o lo que sea. Bien, entonces, inicialmente tenía intención de hablar sobre todo de este trabajo, pero quizás si doy una introducción un poquito más amplia sobre las razones de por qué que me han traído hasta aquí y me meto menos en detalles, pues probablemente la charla sea más amena y seguramente mejor para todos. Entonces, el inicio de mi interés por estas cosas procede de un problema, que es el siguiente problema. Es si existen o no homeomorfismos minimales en RM. Es decir, ahora compartiré la pizarra para escribir algunas cosas. Se trata de estudiar si existen o no homeomorfismos del espacio euclidio RM, de tal manera que todas sus órbitas sean densas. Por órbitas entiendo, como está aquí escrito, las imágenes de todas las iteradas, tanto en el pasado como en el futuro, de nuestro homeomorfismo aplicado a un punto. Entonces, minimal significa eso, que todas las órbitas de todos los puntos son densas. Y este es un problema que lleva abierto pues desde Ulam. Ulam planteó este problema. De hecho, está recogido en el libro escocés. Y es un problema cuya formulación es extremadamente simple, pero quiero decir, no se sabe qué pasa en el momento en que ya nos metemos en R3. De R3 en adelante, hasta donde yo sé, el problema sigue abierto. Y claro, el problema, lo único que se sabe, lo único que se resolvió es lo que pasa en el plano R2. Y en el plano R2,
la respuesta es inmediata, que no existen homeomorfismos minimales en el plano, como consecuencia de un teorema muy antiguo de Brouwer, en el que se llama el teorema de traslación de arcos de Brouwer. En ese teorema, pues lo que se demuestra es que en el momento en el que uno tenga una órbita en la que las imágenes de los puntos empiezan a pasar cerca de otros, de la misma órbita, y eso pasa lógicamente si las órbitas son densas, entonces necesariamente tiene que haber puntos fijos. Y entonces en el momento en que hay un punto fijo, pues ya no todas las órbitas son densas, la órbita de ese punto es ese punto. Y entonces, bueno, pues en el plano, como consecuencia del teorema de traslación de arcos de Brouwer, se sabe que no hay homeomorfismos minimales. El problema interesante en el plano no es tanto si hay homeomorfismos minimales, sino si hay homeomorfismos minimales cuando quitamos del plano una cantidad finita de puntos. Entonces, voy a compartir la pizarra para escribir un poco ahí. El problema interesante, que es lo que ocurre cuando yo tengo un homeomorfismo del plano menos una cantidad finita de puntos. Aquí K es un conjunto finito. Si existe algún homeomorfismo que sea minimal aquí. Y ese problema fue un problema también muy delicado, muy complicado, y estuvo abierto muchísimo tiempo. Este problema lo resolvieron a finales de los años 90, lo resolvieron, a ver si encuentro el fichero, que ya me he perdido, lo resolvieron Le Calvez y Yocoz, el tristemente desaparecido Medallafil, aquí está. El problema permanece abierto para m mayor o igual, y en el plano menos una cantidad finita de puntos fue resuelto en sentido negativo, es decir, que no hay homeomorfismos minimales en el plano menos una cantidad finita de puntos, por Le Calvez y Yocoz, en un trabajo un artículo muy largo en los Annals en el año 97. Y entonces yo leí ese artículo, lo leí entero, es un artículo difícil, y la clave de hecho ellos demuestran un resultado bastante más fuerte que el de la no existencia de homeomorfismos minimales. Ellos lo que hacen es demostrar cómo son los índices de punto fijo de todas las iteradas de un homeomorfismo en torno a un punto fijo. Esto que puede parecer muy misterioso, voy a recordar un poco qué significa. Cuando si uno tiene imaginemos, este problema vamos a dejarlo aquí aparcado porque ahora hablaré sobre ello, pero supongamos que tenemos pues una función, no necesariamente un homeomorfismo, una función continua, de la adherencia de un abierto acotado de un espacio euclídeo. Pensemos en que esta función, ya digo, no necesariamente es un homeomorfismo, aunque yo voy a trabajar con homeomorfismos inicialmente. Y es una función que está definida en un abierto, en la adherencia de un abierto acotado del plano. De tal manera que esa función no tenga puntos fijos. Esa función no tenga puntos fijos en la frontera de U. Bueno, pues en esas condiciones se define lo que se llama el índice de punto fijo de F en U, que no es otra cosa que el grado topológico de la identidad menos F en U. Claro, si la función F no tiene puntos fijos en el borde de U, pues la función identidad menos F no tiene ceros en la frontera de U. Y entonces está definido el grado. El grado es un número entero y que se puede definir de muchas maneras, utilizando topología algebraica o topología diferencial. Pero bueno, para mí eso es el índice de punto fijo que denoto de esa manera. Entonces la cuestión está en que cuando uno tiene un punto fijo que es aislado, es decir, que no tiene más puntos fijos cerca, si este punto fijo es aislado, ahora pondré algún dibujo, pues entonces nosotros tenemos ahí nuestro punto fijo y cerca de él, en una vecindad suya, en un entorno suyo, no tenemos más puntos fijos. Bueno, pues en ese caso, cuando yo escribo esto, el índice de punto fijo de F en P, a lo que me refiero es al índice de punto fijo de F en un abierto suficientemente pequeño suyo. Muy bien, pues este problema, estamos hablando de dimensiones.
Este problema es un problema en dimensión 2. Bueno, pues LeCalvé y Jocoz lo que demuestran es, lo que hacen es calcular cuánto valen los índices de punto fijo de cualquier iterada de ese homeomorfismo en torno a un punto fijo aislado. ¿De acuerdo? Y ellos llegan a la siguiente conclusión. Llegan a que esta sucesión, porque esto es una sucesión periódica. Pero además es una sucesión periódica que tiene un aspecto especialmente peculiar, que es este. Esta sucesión de números enteros tiene siempre esta pinta. Es periódica con un patrón de ese estilo. Por ejemplo, vamos a hacer un dibujo. Imaginémonos que tenemos un homeomorfismo en el plano que sea de este estilo. Podemos pensar en un flujo y que este homeomorfismo pues fuera la aplicación a tiempo 1 del flujo. Por aquí las cosas se salen, por aquí las cosas entran, y aquí tenemos un punto fijo. Lógicamente, además, tenemos ese punto fijo y no hay más puntos fijos que él. Bien, pues en este caso estaríamos hablando de que ese punto fijo es un punto fijo aislado, y a mí me interesa saber cuál es el índice de punto fijo de esta función, en ese punto, en el 0, en este caso. Bueno, pues en este caso, todas las iteradas van a tener índice menos 1. Todas, para todo K. Pero, sin embargo, si esta función f, por ejemplo, la componemos con una rotación de 180 grados, pues entonces, llamemos a esa rotación de 180 grados G, pues entonces resulta que ya la sucesión de índice de puntos fijos ya no es constante. Ahora va a tener periodo 2. El periodo 2 va a venir dado por el periodo del giro. Entonces, en ese caso, pues la sucesión nos iba a salir 1 para K impar y menos 1 para K par. Pero en todo caso es una sucesión periódica siempre. Y eso es lo que demuestran LeCalvé y Jocoz. Y como fruto de ese resultado, ellos son capaces de probar, a partir de ese resultado, es decir, de que el índice de punto fijo tiene este aspecto. ¿Dónde estás? A partir de que el índice de punto fijo de las iteradas de mi homeomorfismo tiene esta pinta, ellos son capaces de probar que no hay homeomorfismos minimales en el plano menos una cantidad finita de puntos. Y la demostración es sumamente bonita y muy sencilla a partir de ese resultado. Lo que se hace es que, bueno, pues si yo tengo una aplicación, un homeomorfismo de R2 menos una cantidad finita de puntos en sí mismo, pues esa función se puede extender, ese homeomorfismo se puede extender a la esfera. Doctor, perdón ¿Sí? que lo interrumpa. Ay, Creo perdón, que está perdón. escribiendo y no veíamos. Sí, perdón, gracias. Gracias, esto, a ver. Exactamente. Si yo tengo un homeomorfismo de R2 menos una cantidad finita de puntos en sí mismo, ese homeomorfismo se puede extender de manera natural a la esfera. Esa aplicación extendida a la esfera pues va a tener como puntos fijos, por supuesto el punto del infinito se convierte en un punto fijo, y los puntos de K, que es un conjunto finito, van a parar a puntos de K. Entonces, si consideramos una iterada de esta función suficientemente grande, podemos suponer que esta función conserva la orientación, porque el homeomorfismo original puede conservar orientación o invertirla, pero si considero una potencia par, supongo que conserva orientación. Y no solamente eso, sino que es que además los puntos fijos de esa función van a ser exactamente el punto del infinito y los puntos de K. Por otro lado, si utilizamos el resultado anterior, todos los puntos, si volvemos ahora a iterar todavía más este homeomorfismo, si este homeomorfismo lo iteramos todavía más, no sé a qué potencia hará falta, pero a una potencia probablemente muy alta, además obtenemos que todos estos puntos fijos de K, junto con el punto del infinito, todos ellos van a tener índice 1. Perdón,
todos ellos van a tener índice menor que 1. Sea o menor o igual que 0, como lo queramos poner. Y entonces resulta que cuando uno calcula el número de Lefschetz en la esfera de esta función, el número de Lefschetz, como f conserva orientación, como f a la m conserva orientación, el número de Lefschetz es 2. Basta con estudiar lo que pasa en la traza de la homología de la esfera a nivel 0, que saldría 1, más la traza de lo que pasa en nivel 2, que es 1. Es decir, 1 más 1, 2. El número de Lefschetz es 2. Y el número de Lefschetz coincide exactamente con los índices de punto fijo de esta función, con P perteneciente a infinito unión K. La conclusión, pero es que esto es siempre menor o igual que 0. Por lo tanto, llegamos a una contradicción. Tendríamos que 2 es menor o igual que 0, y eso no puede ser. Entonces, muy a grandes rasgos, uno demuestra la no existencia de homomorfismos minimales aquí como consecuencia de este teorema verdaderamente fuerte de Le Calvez y Jocoz, en el que computan los índices de punto fijo de todas las iteradas de un homomorfismo en torno a un punto fijo, que se ha aislado. Entonces, cuando nosotros nos leímos ese artículo, en el que se hace un estudio local muy profundo de cómo son los homomorfismos planos alrededor de puntos fijos, nosotros nos dimos cuenta de que utilizando una herramienta diferente, que es de lo que pretendo hablar hoy, que es lo que se llama índice de Conley, con el índice de Conley se puede dar una demostración alternativa del teorema de Le Calvez y Jocoz de una manera muchísimo más simple. Y no solamente esa demostración sirve para homeomorfismos que conservan orientación, sino también sirve para los homeomorfismos que invierten orientación. Entonces, ese artículo, pues es un artículo también antiguo, yo creo que es del año 2000 o 2001, y está en Topology, en la extinta revista Topology. Y entonces voy a hablarles un poquito de qué es el índice de Conley, y porque las ideas son bastante simples. La formalización de las mismas no tanto, pero las ideas son bastante sencillas. ¿Qué es lo que uno estudia con el índice de Conley? Lo que uno pretende estudiar, vamos a pensar, el índice de Conley se puede definir para sistemas dinámicos discretas, para sistemas dinámicos, continuos, es decir, flujos. Pensemos en el flujo asociado o inducido por una ecuación diferencial ordinaria, en la que tengamos existencia y unicidad de soluciones, y también para sistemas dinámicos discretos. Yo estoy interesado en estudiar qué pasa en los sistemas dinámicos discretos, es decir, yo considero un homomorfismo y lo itero. Y lo que quiero es estudiar las iteradas de ese homomorfismo. No necesariamente en el plano, en cualquier espacio euclídeo, o como al final, como este tipo de resultados son resultados locales, también me sirven variedades, por ejemplo. Entonces, lo que estudian el índice de Conley no son solo puntos fijos. Lo que se pretende estudiar con eso es la existencia o no de compactos invariantes. Es decir, que pensemos en que tengo un homomorfismo definido en una variedad M, de la dimensión que sea, y entonces yo estoy interesado en encontrar compactos invariantes. Compactos que se transforman en ellos mismos. Por supuesto, los puntos de K no tienen por qué quedar fijos. Entonces, para estudiar eso, pues es para lo que el índice de Conley juega un papel divertido. De hecho, ustedes que están habituados a trabajar en hiperespacios, pues el índice de Conley, de alguna manera, es como si quisiéramos definir un índice de punto fijo, pero no en M, sino en el hiperespacio. Es decir, si uno estudia la función asociada en el hiperespacio, con la métrica de Hausdorff, pues claro, estudiar compactos invariantes aquí es lo mismo que estudiar puntos fijos aquí. Entonces, uno puede intentar ver el índice de Conley como una especie de índice de punto fijo, no en M, sino en su hiperespacio. Y lo que ocurre es que ahora el índice de Conley no va a ser un número, no va a ser un número entero, va a ser otra cosa. ¿Qué cosa?
Bueno, pues vamos a volver al ejemplo de antes. Imaginemos que tenemos pues un homeomorfismo que sea una cosa así. Entonces, en este caso concreto, pues mi compacto invariante pues sería ese punto. Un punto fijo. Pero obviamente, en general, no tiene por qué ser un punto fijo. Entonces uno se fija en un entorno de ese compacto invariante y se fija también a ese entorno, vamos a llamarle n. Vamos a fijarnos dentro de n por qué partes de n se escapan las órbitas. Entonces, claramente, las órbitas se me escapan por aquí. Cuando yo empiezo a aplicar f sobre cosas de aquí, se me van fuera y se me escapan por aquí también. Cuando yo aplico f sobre órbitas de aquí, sobre puntos de aquí, las órbitas se me van fuera. Eso es lo que vamos a llamar L. Entonces aquí se producen unos pares NL, que son espacios compactos, son pares compactos. Si estamos trabajando en una variedad, pues se puede suponer que tanto N como L son variedades con borde. Todo eso se puede demostrar y no es difícil. Y esto que yo estoy considerando en este caso para homeomorfismos, también hay una versión, insisto, para sistemas dinámicos continuos, para flujos, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que uno hace es, bueno, pues si estuviéramos en el caso de un sistema dinámico continuo, es decir, que esto fuera un flujo, pues el índice de Conley es simplemente el tipo de homotopía de ese cociente. Uno considera el espacio cociente, el tipo de homotopía de ese espacio, que en este caso pues saldría, el tipo de homotopía de esto pues sería el tipo de homotopía de una circunferencia, en este caso concreto, ¿verdad? En el caso discreto, que es el caso que a mí me interesa, no vale definir el índice de Conley como el tipo de homotopía de ese cociente. Porque lo bueno que tiene el índice de Conley es que el tipo de homotopía de ese cociente resulta que no depende ni de N ni de L. Uno puede coger cualquier par NL que tenga unas buenas propiedades y el tipo de homotopía de ese cociente no cambia, es siempre el mismo. En el caso de flujos, el tipo de homotopía de este cociente no depende, solamente depende de K, no del compacto invariante, no depende de otra cosa y por supuesto del flujo que uno considere. Pero en el caso discreto, el tipo de homotopía de este cociente no es suficiente. No es suficiente el tipo de homotopía. El tipo de homotopía no es un invariante. Y entonces, pues durante algún tiempo, el propio Conley planteó, bueno, y en el caso de sistemas dinámicos discretos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo podemos hacer estas cosas? Bueno, pues él ya dio una especie de idea que podría servir. Lo que se hace para el caso discreto es que uno, bueno, por supuesto, además vamos a tener en cuenta otra cosa, y es que mi homeomorfismo F original induce una aplicación continua aquí. Esta aplicación continua ya no va a ser un homeomorfismo, porque todos los puntos de L van a ir a parar a puntos de L, por lo tanto, y puntos cercanos a L también van a ir a parar a L. Esta función ya no va a ser un homeomorfismo. Obviamente cerca del compacto invariante sí, sigue siendo la misma F de antes. Mi función original induce una aplicación continua aquí. Entonces, uno puede considerar este sistema inverso. Y es aquí donde entran los sistemas inversos en toda esta teoría. Uno considera este sistema inverso por aquí y este límite inverso, el límite inverso de esta sucesión de aplicaciones. Aquí no sé cómo las llamáis vosotros, nosotros las llamamos bounding maps. Bueno, pues el límite inverso, ese, esto es un espacio compacto, no vacío, vamos a llamarle X. Bueno, pues lo que sí es invariante no es el tipo de homotopía del par NL, del cociente, pero sí es invariante lo que se llama el shape de X. El shape de X sí es invariante. El shape, para quien no esté familiarizado con la teoría de shape, es, digamos, cierto debilitamiento de la teoría de homotopía. Es como si, por entendernos, es como si habláramos de una especie de homotopía, una homotopía de check. Una homotopía de check.
De hecho, el shape de ese espacio, si quieren pueden pensar en el tipo de homotopía para situarnos, aunque no sería correcto. El tipo de homotopía, el shape de ese espacio compacto, es lo que se llama el índice de Conley. Y eso sí es invariante, eso no depende de cuál sea el par NL que uno coja con determinadas condiciones. Bien, pues en el caso, ¿cómo aplicamos nosotros estas ideas para estudiar el problema anterior de la sucesión de índices de punto fijo, etcétera, etcétera, etcétera? En el plano. Bueno, pues en el plano, volvamos a pensar otra vez en este ejemplo. Esto que pongo en este ejemplo es esencialmente lo que pasa siempre. O sea que este ejemplo, aunque sea un ejemplo muy simple, se demuestra que al final todas las cosas son más o menos iguales que esta. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, bueno, pues yo tengo aquí este par NL. Resulta que se pueden elegir, se puede probar que tanto N como las componentes de L, estas dos componentes de L, se pueden suponer que todos son discos. Esto hay que demostrarlo, pero se demuestra que se pueden probar, se pueden encontrar pares NL donde N es un disco y L es unión de discos. Entonces, si uno considera y dice, bueno, pues en vez de pegar todo L a un punto, que es lo que se hace en el índice de Conley, voy a pegar esta componente a un punto y esta componente a otro punto. ¿Qué obtenemos? Pues obtenemos esto. Tenemos tres puntos fijos, nuestro 0 y estos dos, y esta sería la aplicación F barra continua de antes. Y entonces aquí aplicamos el teorema de Lefschetz. Esto vuelve a ser un disco, por lo tanto, el número de Lefschetz de la función F barra es 1, porque es contractible, y eso es igual, este 1 es igual a la suma del índice aquí, más el índice aquí, más el índice aquí. Pero estos dos puntos que yo tengo aquí, ahí la función es localmente constante, esos puntos tienen índice 1. Por lo tanto, al final, lo que me sale es que el índice de F, y esto vale para cualquier iterada, no solamente para la primera, vale para cualquiera, para la que queráis. El índice de la F0 más 1 y más 1 es igual a 1. Por lo tanto, el índice de mi función aquí es menos 1, que es lo que he anunciado antes. Es decir, al final, utilizando estas técnicas, uno lo que detecta es que el índice de punto fijo depende de cómo se comporta la función sobre las regiones, el homeomorfismo sobre las regiones de salida de estos pares NL. Al final es un problema combinatorio. Si yo tengo 14 regiones de salida, podré suponer que son discos, y entonces estudiando lo que pasa ahí, viendo el comportamiento combinatorio de mi función sobre esas regiones de salida, yo automáticamente puedo calcular el índice de cualquier homeomorfismo en cualquier punto fijo del plano. Siempre se puede hacer así. Claro, la cuestión está en que esto vale para el plano. En el plano, pues puedo elegir pares NL en los que N es un disco y L tiene componentes que también son discos. Pero en dimensión 3, por ejemplo, esto ya no es verdad. Si nosotros hacemos un dibujo similar en dimensión 3, aunque yo pinte fatal en dimensión 3, pensemos otra vez en una situación extremadamente simple, pues que tuviéramos que por aquí las órbitas entran y por aquí se salgan, ¿no? Y que el homeomorfismo hiciera así. Bueno, en este caso, las regiones de salida que nos va a salir a nosotros va a ser aquí un toro, que ya no es un disco, no se puede conseguir un disco en ese caso. Y esto es en una situación extremadamente simple, en la que el compacto invariante es un punto y en la que la región de salida es un toro. En general, teniendo en cuenta que la dinámica en dimensión 3 ya se puede complicar hasta límites insospechados, eso no significa que la dinámica del plano sea sencilla. De hecho, pues el trabajo de Le Calvez y Yokov lo que demuestran, teniendo en cuenta dónde está publicado, es que el resultado en el plano no era en absoluto trivial. Fue un problema que estuvo abierto un montón de años, ¿verdad? Pero bueno, con esta visión, utilizando el índice de Conley, ideas de índice de Conley, se puede probar el teorema de Le Calvez y Yokov y la cosa funciona medianamente bien y las demostraciones no son especialmente complicadas.
Entonces, en vista de que vimos que en el plano la cosa iba bien utilizando estas ideas, pues decidimos ver, bueno, ¿y qué pasa en dimensión 3? Entonces, en dimensión 3, como he comentado antes, ya la cosa cambia radicalmente, pero aún así, voy a volver otra vez aquí. Aún así, pues, se pueden decir bastantes cosas. En dimensión, por ejemplo, ¿qué pasa para dimensión superior a 2? Pues para dimensión superior a 2, acerca de los índices de las iteradas, pues lo que se sabe lo que se sabía no era demasiado. Se sabía que esa sucesión tiene que cumplir determinadas congruencias, que se llaman congruencias de Dole, y eso viene publicado en un artículo de Dole en el año 83 en Invenciones. Es decir, son problemas difíciles. Posteriormente, o mejor dicho, anteriormente, otros dos grandes matemáticos, Shub y Sullivan, pues también en un artículo publicado en Topology, demuestran que si uno tiene una función diferenciable, aquí yo estoy trabajando solo con homomorfismos, si pedimos regularidad, pues entonces ahí la sucesión que sale es periódica. Pero en general no tiene ni siquiera por qué ser periódica. Si uno considera homeomorfismos, pues ya en dimensión 3 puede encontrar ejemplos en los que la sucesión se dispara a infinito, además con la rapidez que uno quiera. Si uno pone una tasa de crecimiento la que quiera, pues se puede encontrar un ejemplo en el que la sucesión crece con esa tasa de crecimiento. Nosotros esas cosas las hemos demostrado utilizando ideas de índice de Conley. Bien. Bueno, pues entonces vamos un poco ya a centrarnos en el planteamiento, después de esta introducción que ha sido quizás demasiado larga, pero creo que es más interesante. Pues aquí viene la definición rigurosa de qué entiendo por pares buenos para estudiar índice de Conley, en lo que se llaman pares filtrantes. Y con la idea geométrica que he dado de los dibujitos, el que quiera leerse estas cosas, pues lo puede hacer, pero creo que no merece la pena meterse tanto en la definición como que yo tengo un entorno suficientemente pequeño de mi compacto invariante y estudio dentro de ese entorno por dónde se salen las órbitas y trabajo. Y entonces, aquí tenemos la aplicación inducida por la función. Y entonces a mí lo que me interesa es estudiar este límite inverso. De hecho, ni siquiera necesito calcular el límite inverso de eso, porque yo lo que voy a estudiar no es tanto quién es el espacio límite inverso, ese compacto invariante o su shape, de lo que he hablado antes, sino que en vez de estudiar eso, pues voy a estudiar la homología de Check de ese espacio X. Vamos a coger otra vez la pizarra. A mí lo que verdaderamente me interesa va a ser no estudiar esta sucesión inversa desde el punto de vista topológico, sino que como al final lo que voy a pretender es calcular números de Lefschetz, lo que yo voy a querer es trabajar con homología o con cohomología. Entonces, si uno calcula el límite inverso, si uno trabaja con la homología de estos espacios y toma el límite inverso de eso, pues lo que obtiene es la homología de Check de ese espacio X, límite inverso, el que sea. No me importa tanto. Y si tomo el límite directo, si en vez de trabajar con homología, pues trabajo con cohomología, pues yo considero el límite directo y tengo la cohomología de Check. Tanto la homología de Check como la cohomología de Check son invariantes. No dependen del par NN que uno elija. ¿Vale? Y esa es la idea esencial que nosotros queremos manejar. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros estudiábamos bueno, por ejemplo, aquí se ve qué es lo que pasa cuando uno trabaja ya a nivel homológico, ¿verdad? Cuando uno, esta dualidad, este es un resultado curioso. Cuando uno tiene un homomorfismo definido en una variedad de dimensión D y tenemos un compacto invariante, etcétera, etcétera, pues resulta que tenemos un resultado de dualidad. Lo que pasa en homología en dimensión D menos R es esencialmente, salvo signo, este es el grado de la función en la variedad, es decir, 1 o menos 1, dependiendo de que f conserve o invierta la orientación, eso esencialmente lo que pasa en el dual es dualizar lo que pasa para la inversa.
lo que pasa en la homología de menos R es dualizar lo que pasa para la inversa a nivel R. Multiplicado por, ya digo, el signo, que depende de quién sea, de si F conserva o invierte orientación. Pero vamos, en condiciones normales, pues si quiere trabajar con homomorfismos que invierte orientación, pues directamente coge F cuadrado y invierte orientación. O sea que eso no es un mayor problema si a uno le interesa hacer eso. Y entonces, utilizando el número de Lefschetz, esencialmente las mismas ideas que he comentado antes, pues uno puede calcular el índice de punto fijo en un entorno. Ya X no tiene por qué ser un punto fijo, puede ser un compacto invariante aislado cualquiera, ¿vale? Pues uno puede calcular el índice de punto fijo de su función o de su homomorfismo alrededor de X utilizando el número de Lefschetz, esto es el número de Lefschetz, de la función inducida en los grupos de homología, ¿vale? En los grupos de homología de los pares en L o de check de X, como uno quiera. Y entonces nuestro problema de calcular los índices se convierte en calcular trazas en grupos de homología. Trazas de pares, trazas en la homología de los pares en L. Por lo tanto, digamos, le damos una vuelta al problema y lo convertimos en algo algebraico, algo que en algunos casos se puede tratar. Y además, entonces nosotros empezamos a estudiar este problema en principio pues siendo menos ambiciosos, no trabajando con un X cualquiera, sino trabajando con X un punto fijo en dimensión 3, en dimensión 4, etc. Y entonces con el mismo Lecalvez del teorema de Lecalvez y Yokov, pues demostramos el siguiente resultado. Ahí lo que hacíamos es estudiar cuánto vale la traza en el primer grupo de homología, en el H1. Y lo que probamos ahí es que la traza en el H1 es siempre mayor o igual que menos 1. Esto se parece mucho a lo que pasa en el plano, lo que he comentado antes en el plano. Porque además, uno puede, al final, el problema de calcular la traza depende de es algo combinatorio. Hay por ahí una función definida en un conjunto finito, de tal manera que la traza de cualquier iterada de esa función es menos 1 más el número de puntos fijos que tenga esa función phi. Este conjunto J es un conjunto finito. Por situarnos, el J, este que tenemos aquí, son las componentes, van a ser las componentes de la región de salida de antes. Lo que pasa es que ahora no tiene por qué ser discos. Pero es igual, aunque no sean discos, tenemos un resultado parecido al de antes. Es 1 menos 1 más el conjunto de puntos fijos de las iteradas de esa función combinatoria en ese conjunto finito J, que, insisto, tiene que ver con con las componentes de la región de salida. Y no solamente eso, es que además se demuestra que si esta función phi no tiene puntos fijos, entonces todas las demás trazas a nivel 2, a nivel 3, etcétera, 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 son 0. ¿Qué es lo que viene aquí? Es decir, si la función phi esa combinatoria no tiene puntos fijos, es decir, si la traza a nivel 1 es menos 1, entonces todas las demás trazas son 0. Entonces, como consecuencia de ese resultado, pues se puede ver que, por ejemplo, en dimensión 3, nosotros no hemos resuelto el problema de Ulam, de la existencia o no de homomorfismos minimales en dimensión 3, no lo hemos resuelto, pero sí hemos dado una respuesta negativa si el homomorfismo invierte orientación. Porque utilizando los dos resultados, se puede demostrar que si F invierte orientación, el índice de un punto fijo va a ser siempre menor o igual que 1. Sin embargo, el número de Lefschetz tiene que ser 2. Por lo tanto, volvemos a llegar a una contradicción. No puede ser que el número de Lefschetz sea 2 cuando la suma de los índices de punto fijo en torno a cada punto fijo es siempre menor o igual que 1. Entonces, la consecuencia que uno saca de ahí, es una de las consecuencias, es que bueno, estos son algunos corolarios de los que no necesariamente. Porque, de hecho, todos esos resultados también valen, aunque si aquí ponemos un punto fijo, por supuesto, pero si en vez de poner un punto fijo ponemos un punto X que tenga la misma homología que un punto, es decir, que sea acíclico, si X es acíclico, se tiene exactamente el mismo resultado. Las técnicas funcionan igual. Una vez que uno se pone a trabajar ya a nivel homológico,
pues no importa tanto que el compacto invariante sea un punto o no. Lo verdaderamente importante es que tenga homología trivial. Entonces, también es verdad ese resultado si X es homológicamente trivial. Entonces, lo que sí es interesante aquí es que, bueno, pues como consecuencia de esos dos resultados se prueba que la sucesión en dimensión 3 es periódica y además se ve que no hay homeomorfismos minimales en R3 que inviertan la orientación. Y bueno, la idea pues es un poco lo de antes. Si tenemos un homomorfismo en R3 que invierte orientación, pues lo extendemos a la esfera, el índice en la esfera tiene que ser 2, sin embargo el índice en el punto del infinito, que es el único punto fijo, tiene que ser menor o igual que 1, pues no hay nada que hacer, llegamos a una contradicción. Pero la combinación de todos esos resultados que nos permiten resolver el problema en sentido negativo para los que invierten orientación, nos dejó un poco insatisfechos por varias razones, que son los problemas que vienen aquí. En primer lugar, porque ¿qué pasa? Ahí nosotros estamos trabajando cuando el compacto invariante aislado es acíclico. Pero ¿qué pasa si trabajamos con un compacto invariante que no sea cíclico? Una circunferencia, cualquier cosa. Pues las demostraciones que hicimos previamente no funcionan. Por otro lado, ahí aparecía esta función combinatoria misteriosa phi, que como digo, depende del comportamiento de nuestro homeomorfismo sobre las regiones de salida de un par NL razonable. Pero eso no es ninguna interpretación dinámica. Nosotros pensábamos que esa función tenía que contener información dinámica sobre la función, sobre qué pasa dinámicamente alrededor del punto fijo. Y por otro lado, pues como yo al final lo que pretendemos es calcular trazas, pues cuando X, si X es cualquier cosa, no es necesariamente un compacto invariante aislado, pues si la homología o la cohomología de X es finitamente generada, pues probablemente en esos casos pues podamos echar cuentas y sacar algo razonable, ¿no? Entonces, los problemas que nos surgieron de ahí fueron, insisto, por un lado, intentar dar una interpretación dinámica de los resultados previos y además intentar ver qué pasa si X no es un compacto invariante aislado, si no es acíclico o si no es un punto fijo, si uno quiere hacerlo para compactos invariantes aislados, arbitrarios. Y entonces uno de los problemas una de las cosas que hicimos fue desechar, en vez de, los resultados anteriores están planteados para homología, trabajamos con homología de Čech. Y lo que hicimos fue darle la vuelta y en vez de trabajar con homología de Čech, vamos a trabajar con cohomología de Čech. ¿Por qué? Pues porque la homología de Čech no es tan buena. Cuando uno quiere, por ejemplo, utilizar Mayer-Vietoris o la sucesión exacta de un par, con homología de Čech la sucesión no es normalmente exacta, en general no es exacta. Sin embargo, en cohomología sí. Entonces, lo que hicimos fue, al final, me da igual, casi me da igual trabajar con homología que con cohomología, pero la ventaja de trabajar con cohomología es que voy a estar más cómodo a la hora de necesitar echar cuentas, aplicar Mayer-Vietoris, etcétera, etcétera. Y entonces empezamos a trabajar con cohomología. Entonces, claro, si uno quiere trabajar, y además, por ejemplo, cuando uno trabaja con cohomología, pues se tiene una propiedad de decisión mucho más fuerte. Y es que, por ejemplo, pues cuando uno trabaja con la cohomología de este par, pues eso es lo mismo que si pegamos X a un punto, que si identificamos X a un punto, contraemos X a un punto. Por lo tanto, estamos en condiciones, haciendo ahí algún tipo de artificio algebraico. Si uno colapsa X a un punto, pues puede suponer que estamos trabajando con un punto fijo y no con un compacto cualquiera. Entonces, lo primero que hicimos fue, a la hora de intentar estudiar, fíjense que yo lo que pretendo es estudiar es la traza de esta función aquí. La traza de esta función, y lo que quiero hacer es estudiar lo que pasa a nivel 1, en la cohomología 1, que es la que hemos visto que es aparentemente la más relevante en el caso de la homología. Entonces, lo que nosotros hacemos es estudiar con detenimiento qué es lo que ocurre con la cohomología en nivel 1 y utilizar que la sucesión de un par en cohomología sí es exacta. Y entonces, pues automáticamente uno se encuentra con este diagrama y si yo lo que quiero es calcular esta traza,
que estoy señalando aquí, pues para calcular esta traza que yo estoy señalando aquí, esta traza la puedo escribir en términos de esta y de esta. ¿Cómo? Pues de esta manera. De esta manera, yo ahora esta traza, que es la que yo quiero calcular, la voy a poder escribir en términos de esta traza más esta. Esta traza que me va a aparecer aquí a mano izquierda, realmente es lo que va a contribuir X al índice de punto fijo final. No es lo mismo que X sea una circunferencia, que sea algo contractible. X va a contribuir de alguna manera. Eso está recogido aquí. Y la parte dinámica va a estar recogida aquí. Entonces yo voy a poder escribir la traza que yo quiero, que es esta, como suma de esta más esta. ¿Qué ventaja tiene trabajar con esta que tengo a mano derecha? Pues que aquí es como si X fuera un punto. Estoy pegando X a un punto. Y entonces mi problema lo he convertido en un problema parecido al que estábamos estudiando anteriormente. No con homología, sino con cohomología. Aquí ya tengo un punto. Este X va a jugar, puedo pensar en que es un punto, porque toda la parte homológica de X me la he llevado aquí, a esta parte. Y bueno, de esa manera, pues conseguimos identificar, utilizando unas técnicas que, bueno, en fin, no quiero entrar mucho en esto porque no quiero que nos perdamos demasiado, porque los detalles son un poco farragosos en algún caso, pero lo importante a señalar aquí es lo siguiente. Y ahora vamos a pasar enseguida otra vez a la pizarra. Cuando yo quiero estudiar este límite inverso, que el límite inverso es lo que antes llamábamos, bueno, lo he llamado X, no debía haberlo llamado X, porque X es lo que denota aquí el compacto invariante aislado. Pero un poco volvamos al ejemplo de antes, a la situación de antes. Vamos a llamar, bueno, ya digo, nosotros tenemos este límite inverso. Yo quiero calcular la traza aquí, realmente, a nivel cohomológico en este caso. Cuando uno calcula el límite inverso de esta sucesión constante, pues a uno llega a el límite inverso X, ¿vale? Es que no tendría que haber llamado X, porque a ver cómo lo hago. Vamos a llamarle K al límite inverso, y X es el compacto invariante aislado, para mantener la notación de las diapositivas. Bien, pues lo que uno obtiene cuando calcula ese límite inverso es una cosa. Bueno, además estoy aquí, ya digo que tengo aquí el X, que lo he pegado a un punto. Bueno, pues uno va a obtener un dibujito del siguiente estilo. Aquí tiene 1X pegado a un punto. Aquí va a salir un punto del infinito y van a empezar a salirle aquí una serie de follones que unen X con el infinito. Este punto del infinito es el punto del límite inverso, es el punto constante L, ¿vale? En el límite inverso, el punto constante, el punto gordo L hasta infinito, ese es lo que yo pongo aquí como punto del infinito. Y entonces aquí lo que se obtiene, este K, este compacto K, pues es una cosa así. Uno tiene aquí X pegado a un punto, tenemos aquí este punto que lo voy a llamar punto del infinito, y una dinámica así. Los puntos se van saliendo y me salen ahí pues un follón que en general es bastante complicado de estudiar, pero lo sencillo de ver es que este punto es un repulsor, es decir, todas las cosas se escapan del punto gordo X, se van, y este es un atractor. Este atrae, el otro repele. El punto atrae y el otro repele. Entonces, aquí el truco para identificar todo lo que pasa aquí está en considerar dos partes. Este compacto K nosotros lo vamos a escribir como la unión de un abierto U con un abierto V. El abierto U va a ser simplemente todo K menos X y el abierto V va a ser todo K menos U. Perdón, menos infinito. Es decir, el abierto U sería todo esto,
y el abierto V sería todo esto. Bueno, esas dos partes, la unión de los dos es K, y a la hora de calcular la homología y todas esas cosas, pues interesa trabajar con estas dos partes. El problema que tienen estas dos partes, la ventaja que tienen estas dos partes es que aquí todas las órbitas se atraen a infinito y aquí todas las órbitas se repelen desde infinito. Pero el problema que plantea esta descomposición es que ni U ni V son compactos. Y entonces es delicado trabajar con esas cosas. Pero bueno, por ir al grano, al final, después de un cierto aparato algebraico, en este espacio en este espacio límite inverso, con un cierto aparato algebraico, lo que hacemos es, esencialmente, probar que si en este conjunto K, en el límite inverso, ustedes quitan el punto del infinito y quitan el punto gordo X, lo que les va a quedar es un follón muy considerable, una cosa difícil de estudiar. Ese espacio ya no es compacto, evidentemente, y entonces uno estudia ahí, lo que sí podemos hacer ahí es estudiar las cuasicomponentes que existen en ese. Es más, lo que vamos a hacer es estudiar ahí las cuasicomponentes que unen, teniendo en mente este dibujo, ahí lo que vamos a hacer es estudiar las cuasicomponentes. Es decir, cuando uno tiene un punto X, la cuasicomponente que contiene X, ya saben que es la intersección de todos los abiertos cerrados, que contienen a X. Entonces, en general, las cuasicomponentes y las componentes no son lo mismo. Y pueden aparecer aquí, de hecho, en dinámica, pueden aparecer cosas rarísimas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo casi inmediato de antes, ¿verdad? Bueno, pues no es muy complicado. No es muy complicado, en este caso, pues fabricarse un homomorfismo en el que esta rama que uno tiene aquí, en vez de ser una semirrecta, como es en el dibujo, pueda ser, por ejemplo, un pseudoarco. Esto puede pasar. Y puede pasar incluso para funciones, en el caso diferenciable puede pasar eso. Entonces, claro, en el caso del pseudoarco, por ejemplo, si tuviéramos un pseudoarco, si uno quita el punto X, ¿vale? Si quitamos esto que nos queda aquí, pues es terrorífico. Ya no es conexo y se queda descompuesto en cosas de muy, muy difícil estudio. Entonces ahí ya lo que nos interesa no es tanto trabajar con componentes, sino con las cuasicomponentes de lo que nos queda. Es decir, con la intersección de los abiertos y cerrados que contienen a cada punto. Por concluir, nosotros lo que probamos es que, lo que conseguimos demostrar después de utilizar la cohomología de Check y todo eso, es que, a ver dónde está el resultado final. ¿Dónde estamos? Estamos aquí. Es esto. Cuando uno quiere estudiar la traza o a nivel cohomológico en nivel 1, es decir, esta parte, ¿vale? ¿Qué pasa con el par NL a nivel cohomológico, la traza I? Tenemos por un lado la contribución de X, que venía aquí, y luego nos aparece aquí este sumando, que es lo que pasa con la parte en la que hemos identificado X a un punto. Y ahí lo que se hace es simplemente la función combinatoria, la phi esa que teníamos antes, ahora la hemos identificado, es simplemente saber cuántas cuasicomponentes hay que unan X e infinito. Contando cuántas cuasicomponentes hay que unan X e infinito, se prueba que siempre es una cantidad finita de ellas, siempre hay una cantidad finita de cuasicomponentes que unen X e infinito en ese espacio límite inverso. Estamos trabajando en el límite inverso. En ese límite inverso quito X, quito el punto del infinito y me sale un montón de cosas. Bueno, pues estudiando las cuasicomponentes en ese espacio y el número de cuasicomponentes, lo que vamos obteniendo son precisamente
las contribuciones a la traza. Por supuesto, a partir de aquí sabemos lo que pasa para todas las iteradas, porque como tenemos una cantidad finita de cuasicomponentes, pues digamos, las cuasicomponentes se comportan de manera periódica. Entonces, conforme nosotros vamos iterando, nos van saliendo diferentes cuasicomponentes invariantes para las iteradas. Esos numeritos son los que nos aparecen aquí en la traza. Y luego, por supuesto, la contribución de X, que eso, pues... Y, por supuesto, ahora, por ejemplo, se puede ver de una manera bastante sencilla que si no hay ninguna cuasicomponente invariante, todas las demás trazas tienen que ser cero, que es lo que aparece aquí. Si resulta que no tenemos ninguna cuasicomponente invariante, pues, lógicamente, las trazas... Este W que tenemos aquí es el límite inverso, ¿vale? Lo que antes he llamado yo K, este es el límite inverso, en el que hemos cogido X y lo hemos identificado un punto. Bueno, pues si no tenemos cuasicomponentes invariantes, las trazas, todas las trazas a nivel 2, a nivel 3, etcétera, todas esas trazas son cero. Entonces obtenemos exactamente los mismos resultados que teníamos previamente para continuos acíclicos, los tenemos para continuos cualesquiera. Y todavía más. Resulta que cuando uno empieza a trabajar con el límite inverso se da cuenta de que ni siquiera es necesario que f sea un homeomorfismo. Estas formulitas también valen para funciones continuas. Entonces, conseguimos mejorar mucho los resultados anteriores y, en fin, teníamos por ahí algunas consecuencias que no he escrito, pero esencialmente lo que pretendo es que se queden con tres cosas. Por un lado, que el estudio en sistemas dinámicos, sobre todo en dimensiones bajas, en dimensiones 2 y 3, el índice de punto fijo da mucha información sobre el comportamiento local de un homeomorfismo, que el índice de Conley es una herramienta muy útil para estudiar esos índices de punto fijo, no solamente del homeomorfismo, sino de todas las iteradas, que es muy geométrico y que en la medida en que uno es capaz de estudiar algebraicamente ese índice de Conley, pues puede obtener resultados dinámicos bastante potentes. Evidentemente, estos resultados donde más fuerza tienen es en dimensión 3. ¿Por qué? Porque en dimensión 3 yo conozco todo lo que pasa en H1 y también voy a saber todo lo que pasa en H2, porque voy a utilizar dualidad. Utilizando la dualidad, el teorema de Sinczak que he enunciado previamente, utilizando ese resultado, pues a nivel 2, en la homología a nivel 2, eso lo puedo ver como la homología a nivel 1, pero de la inversa. Y la inversa tiene un comportamiento similar. Es decir, que conociendo lo que pasa en dimensión 1, tanto para F como para la inversa, automáticamente puedo controlar bastante bien el comportamiento índices de punto fijo de iteradas de homeomorfismos en dimensión 3. En dimensiones 4, por ejemplo, pues se pueden decir algunas cosas, pero ya hay que imponer restricciones, ya no son resultados generales como estos. Porque en dimensión 4, por ejemplo, pues tendríamos, yo sé muy bien qué pasa con la homología a nivel 1 o con la cohomología a nivel 1, por dualidad sabría lo que pasa en dimensión 3, pero no sé lo que pasa en dimensión 2. Y entonces, si uno no impone restricciones, pues no es sencillo llegar a conclusiones generales, que es lo que nosotros buscamos. En fin, yo creo que es suficiente y estoy pendiente de sus preguntas. Ok, gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor Enrique. Una pregunta así más general. Sí. ¿Sabes si el problema de Ulam, Sí. de la existencia de los homomorfismos minimales en RN, sí, se ha estudiado en otro tipo de espacios, como por ejemplo en algunos continuos, en alguna familia de continuos, alguna clase específica de continuos, o solamente se ha tratado ahí? No, hay algunos, de hecho hay algunas cosas recientes por ejemplo, pues yo qué sé, por una cuestión, por ejemplo, pues en el toro sí que hay
sí que hay, de hecho hay flujos minimales, ¿no? Hay órbitas que se enrollan permanentemente en el toro y todas las órbitas son densas. En fin, sí, sí, por supuesto, en variedades. De hecho, hay teoremas de cuándo hay en determinadas variedades compactas, cuándo hay homomorfismos minimales, por ejemplo. Y recientemente he visto algunas cosas de... Ay, ¿cómo se llama? Ah, sí, de un chaval joven polaco, Boronsky, Jan Boronsky. Él hace cosas de minimalidad en continuos de piano, probablemente. Ahora mismo no me lo estoy seguro, pero sí, por supuesto. Es un problema. Son problemas muy divertidos y Sí, sí, sí. se ha estudiado bastante. Y sí, hay mucha literatura. Si uno mira los artículos, algunos artículos de Boronsky, pues seguro que ahí hay referencias para leerse cosas. Sí, por supuesto que sí. Y se ha considerado el problema también cuando en lugar de tomar una cantidad finita de puntos, que sea, por ejemplo, un conjunto de dimensión cero, por ejemplo. Pues yo de eso no he visto. Sé que hay cosas, ¿eh? Porque Ajá. esto, una vez que, sobre todo, a ver, por ejemplo, una vez que se planteó el problema, pues sí que empezó a haber gente interesada en esto y, por ejemplo, pues ha habido gente pues, que construye un homomorfismo en el plano que tiene una órbita densa, o en la esfera, pues Ujú. que tenga una órbita densa, o que tenga unas cuantas órbitas densas. Esos resultados existen. Entonces ha habido bastante gente que ha trabajado en esto. Todo al final, gente que, bien, no soy capaz de meterle mano al problema general, pero intento pues, poner mi granito de arena en cuestiones pues, que me resultan un poco más asequibles, ¿no? Y sí, hay muchísima literatura de esto, ¿eh? Mucha. Si uno pone en Google Minimal Homeomorphisms, y entonces ahí verá, y también hay gente en Estados Unidos, es que no me acuerdo los nombres, pero en Estados Unidos hay grupos potentes que han trabajado en cosas de estas, en teoría de continuos y dinámica en teoría de continuos. En Polonia, Boronsky, seguro, pero tendría que mirar, pero vamos, Sí. hay infinidad de cosas, porque es que, claro, es que es un problema que lleva muchos años abierto, lleva, no sé, 70, 80 años. Entonces ha habido mucha gente que ha trabajado en cosas parecidas. Y ya nada más una última pregunta. Sí. Ah, bueno, no sé si me perdí ahí, seguramente me perdí fácilmente. Eh, el resultado, dices, hemos resuelto el resultado para los que invierten orientación. Sí, ¿En en el dónde plano. falla, en Sí. dónde falla para cuando lo han intentado para los que no invierten orientación? ¿O cuál es el detalle ahí? El detalle está en que el número de Lefschetz en la esfera para un homomorfismo que la esfera dimensión 3 para un Ah, sí. homomorfismo que conserva ahí es cero. Entonces Ah, no podemos llegar a una contradicción. ya. La Ok. cuestión es que si invierte orientación es 2, pero si no sale 0. Ok. Y eso estropea el argumento. Ok. Pues muchas gracias por las respuestas. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿No? Doctor, ¿otra vez usted? Perdón, ¿Yo? no, es que no, no quité la mano. Ah, Ajá, ok. Vale, pues si no hay más preguntas, le agradecemos al doctor Francisco por su presentación y por haber acompañándonos el día de hoy. Gracias, doctor. pues nada, un placer. Hasta la próxima. Hasta la Gracias, hasta próxima. Que luego. vaya todo bien. Adiós. Adiós, Gracias, adiós. gracias.